El Salvador se aleja de los principios y valores de los regímenes democráticos y falla a las víctimas en su intento por tener justicia y protección. Los impactos los sufren los grupos y sectores más vulnerables. En 2021, El Salvador continuó luchando contra la pandemia, contra la violencia social y contra los problemas económicos. En ese marco de luchas, la población salvadoreña también fue víctima de violaciones a sus derechos humanos. Entre las principales vulneraciones que se dieron están el derecho a la vida, el derecho al acceso a la justicia, el derecho a la libertad y el derecho a la integridad física. La mayoría de estos delata una frágil seguridad pública y encuentran a la mujer salvadoreña como su principal víctima. En términos de feminicidios, violencia intrafamiliar, desplazamiento forzado y desapariciones, que en 2021 fueron cerca de 500 personas, según datos de la Fiscalía General de la República. Desapariciones. La desaparición suele ser la antesala de un escenario letal para la vida de las mujeres y que implica, en este caso, dados los datos, que no podríamos como país tener un discurso triunfalista frente a la disminución de los homicidios, si, contrario sentido, lo que aumentan son las desapariciones. Es decir, finalmente se ataca la vida, digamos, y el ejercicio pleno de derechos. Consideramos que al ser la desaparición la antesala de lo que puede ser un feminicidio o suele ser una alerta temprana para otras victimizaciones, por ejemplo, el tema de la trata, la violencia sexual, y también advertimos cómo hay una predisposición a la selección de cuerpos jóvenes para estas prácticas, que consideramos como un problema que debe abordarse desde un enfoque diferencial. Hablar de 2 mujeres diarias desaparecidas claramente raya con una práctica sistemática y violatoria de derechos humanos. Según el informe del Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA, la PNC reportó 1.830 personas desaparecidas en 2021 y la Fiscalía General de la República 1.191. Eso representó un incremento del 19.2% de las víctimas de desaparición. Otro dato que llamó poderosamente la atención es que al final del año, por lo menos el 35% de los casos permanecen activos. Ahí también hubo un incremento. En el año 2020 fue el 30% de casos que se mantenían activos y en el año 2021 creció al 35%, aumentó en 5 puntos porcentuales. Nosotras, digamos, podemos advertir a través de los datos que la necesidad de hacer intervenciones focalizadas. Hay territorios en El Salvador que tienen una alta incidencia de desaparición, sobre todo de mujeres jóvenes. Esto puede estar asociado al crimen organizado, a prácticas, digamos, que tienen que ver con esquemas de trata o rutas, digamos, de tráfico de personas que pueden estar vinculadas al problema. El alto número de personas desaparecidas forzó a los familiares de las víctimas a crear un bloque de búsqueda para ayudarse mutuamente en la investigación del paradero de sus seres queridos y al mismo tiempo presionar a las autoridades para que cumplan con su deber constitucional de brindar seguridad a la población. Este bloque está conformado principalmente por mujeres y suman alrededor de 75 personas. Pues nos enteramos del bloque de búsqueda, decidimos unirnos y el motivo del por qué es porque desde que se puso la demanda, cuando el caso de mi hijo, Carlos Ernesto Santos Abarca, él dijo una mañana del 1 de enero, voy a ir a correr. Nunca pensamos que no iba a regresar. El caso de él tiene una peculiaridad, le voy a ser honesta. De los efectos de la pandemia, él entró en un tratamiento médico, ¿verdad?
probablemente él entró en una crisis, ¿verdad? Y por esa razón su mente se quedó en blanco, ya no sabemos, ¿verdad? Realmente no sabemos qué es lo que ha pasado, sinceramente, porque sus cuentas de redes no aparecen. Las primeras actividades han sido de pega de afiches, ¿verdad? Nosotros, en el caso de Carlos, ¿verdad? Yo le hablo por el caso de Carlitos, ¿verdad? Entonces, nosotros hacemos pega de afiches. Eso es otra de las cosas que varias los hemos pasado, ¿verdad? Que hemos andado pegando afiches, nos escriben al número que hemos dejado y le digo que psicológicamente, si nos dicen llamadas, bueno, hubo una de las compañeras que hasta le decían que si no pagaba los $3,000, pues le iban a decapitar a su hijo. Igualmente yo lo he recibido. Psicológicamente le digo, la gente cómo juega con esto es bien serio, ¿verdad? Pero sí daña que le estén dando ese tipo de mensajes, ¿verdad? Y su único fin que es ubicar a su hijo. La labor que se ha hecho de campo, le digo, ha sido en zonas bien expuestas. Zonas rojas, le hablo del centro de San Salvador. Al principio, cuando yo no estaba con el bloque, pues una vez quizás hasta me quisieron pasar infinidad, ¿verdad? De cosas, ¿verdad? En situaciones acá, desde que una vez me siguió una moto, me quiso secuestrar porque me exigía que me subiera, salí corriendo. De igual forma mi hermana ha sido la que me ha apoyado inicialmente, ¿verdad? Cuando no estábamos nosotros con el bloque, igual unas grandes caminatas, exposiciones al sol, y hemos andado así con esa espada atravesada en nuestro corazón y nuestra alma. Hemos andado trabajando por la búsqueda, ¿verdad? Lamentablemente no hemos tenido mayor resultado. Desplazamiento forzado. Para caracterizar un poco la situación de desplazamiento en el país es cuando una persona se ve obligada a salir de su lugar de residencia, este es en su comunidad. Por ejemplo, esto lo vemos mucho en los territorios en donde hay alta presencia de pandillas, pero también hay una presencia de agentes de autoridad pública, llámese policía o fuerza armada, que ejercen algún tipo de amenaza o persecución en el caso de los jóvenes, y las familias no pueden continuar en ese lugar por el riesgo que existe a su integridad y al derecho a la vida misma también. La Fiscalía General de la República registró 1.167 víctimas por el delito de limitación ilegal de libertad de circulación hasta octubre de 2021. Esto significa un aumento del 23.6% respecto de todo el 2020. San Salvador, con 39.7%, y La Libertad, con 16.1%, son los departamentos con más víctimas, acumulando un 55.8% del total de víctimas. Al menos el año 2020 atendimos alrededor de 104 casos de personas víctimas del desplazamiento forzado. Y eso es importante porque aún en periodos de la pandemia COVID-19 y todas sus afectaciones, las limitaciones y restricciones que pudieron existir, los casos seguían llegando, seguían activando y solicitando servicios. Y a su vez esto se complicó un poco más porque existían muchas restricciones también incluso en el tema de movilidad por parte de las organizaciones y las mismas instituciones del Estado. Esa situación pues no ha cambiado y no ha variado, digamos, de alguna manera en comparación al año 2021 y en comparación a este año también, que los esfuerzos siguen estando enfocados en minimizar los efectos de la pandemia por COVID-19, pero también la desestructuración de los sistemas de protección, específicamente aquellos que estaban enfocados en atender las situaciones de desplazamiento forzado. Al menos el año 2020 atendimos alrededor de 104 casos de personas víctimas del desplazamiento forzado. Y eso es importante porque aún en periodos de la pandemia COVID-19 y todas sus afectaciones, las limitaciones y restricciones que pudieron existir, los casos seguían llegando, seguían activando y solicitando servicios. Y a su vez esto se complicó un poco más porque existían muchas restricciones también incluso en el tema de movilidad por parte de las organizaciones y las mismas instituciones del Estado. Esa situación pues no ha cambiado y no ha variado, digamos, de alguna manera en comparación al año 2021 y en comparación a este año también, que los esfuerzos siguen estando enfocados en minimizar los efectos de la pandemia por COVID-19, pero también la desestructuración de los sistemas de protección, específicamente aquellos que estaban enfocados en atender las situaciones de desplazamiento forzado.
Por ejemplo, en el año 2020 se aprobó la Ley Especial para la Atención y Protección Integral a Personas en Condición de Desplazamiento Forzado, que no pudo ser implementada por todas las medidas de restricción y porque todos los recursos estatales estaban enfocados en la pandemia. Posteriormente, los procesos de reapertura, nuevamente el sistema sigue estando enfocada en otras acciones y no tanto en las acciones de protección. Vimos cambios al interior del ente rector, en este caso de la Dirección Nacional de Atención a Víctimas de Inmigración Forzada, en tener al menos casi que 3 directores han sido nombrados durante el periodo de la implementación de la ley o de la aprobación de la ley, en donde no han habido un plan de respuesta pues, mucho más claro y contundente para tener un abordaje desde la prevención, pero también desde la atención y el acompañamiento de las víctimas en búsqueda de soluciones duraderas. Violencia contra la mujer. Según el informe del Observatorio de Derechos Humanos de la UCA, en 2021 hubo 3.739 víctimas de delitos sexuales, de las cuales el 91% fueron mujeres, donde el 65% fueron niñas menores de edad. Los resultados de la Encuesta Nacional de Violencia Sexual del año 2019, elaborado por la Dirección General de Estadísticas y Censos del Ministerio de Economía, quien da un dato realmente alarmante, que es el 94.7% de las mujeres víctimas de violencia sexual que fueron encuestadas, dio a conocer de que no habían buscado ayuda en alguna institución. O sea, los niveles de impunidad de las personas que son víctimas de violencia sexual son elevadísimos de acuerdo a los resultados de esta encuesta. Entonces es muy preocupante, digamos, la falta de denuncia, la falta de conocimiento, digamos, por parte de las autoridades, y son datos, digamos, que deben de orientar la formulación de políticas públicas y la educación también hacia los niños y niñas y las familias para poder, digamos, proceder, digamos, de manera adecuada en la tutela de estos derechos, de las personas que han sido afectadas por estos derechos. Según representantes de organizaciones sociales, esta violencia contra las mujeres genera otras violaciones a derechos humanos, como las desapariciones o el desplazamiento forzado, situaciones que pudieran evitarse si las instituciones encargadas de la seguridad pública y de la protección a víctimas funcionaran adecuadamente. En el caso de las mujeres, identificamos que hay un caso de violencia, por ejemplo, intrafamiliar o algún otro tipo de violencia sexual o intentos de feminicidio, el sistema de protección a mujeres, en este caso el ISDEMO, acompaña este caso y la mujer no puede regresar al territorio por el tipo de riesgo que vive. Pero lamentablemente, al no contar con la implementación del marco normativo general y del sistema de protección a personas en condición de desplazamiento forzado, las instituciones ven limitadas sus intervenciones. Y esto sobrecarga a otras instituciones que deberían de estar brindando otro tipo de servicio para la atención y acompañamiento de estos casos. Según el informe del Observatorio de Derechos Humanos de la UCA, 2021 fue un periodo de graves retrocesos para El Salvador. Una de las razones es el quebrantamiento del orden constitucional, consumado con las destituciones arbitrarias de las personas que integraban la Sala de lo Constitucional y la Fiscalía General de la República. Graves retrocesos. Indicadores que aumentaron de forma negativa en 2021. Índice de letalidad policial. Relación de particulares fallecidos con respecto a decesos de agentes estatales. Muertes violentas de mujeres y feminicidios. Limitación ilegal a la libertad de circulación. Violencia sexual. Número de personas desaparecidas. Porcentaje de personas desaparecidas activos a final de año. Violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer. Nosotros constatamos que 2021 fue un año de graves retrocesos a los derechos humanos, como decía, iniciando por este retroceso que hubo en términos de independencia judicial, pero además en el incremento de la mayor parte de indicadores que nosotros registramos y analizamos, ¿verdad?
A continuación, el editorial. Un refrán popular dice, candil de la calle, oscuridad de la casa, que se refiere a una persona que actúa de forma ambigua, siendo ejemplar en la calle, pero todo lo contrario en la casa. Al parecer, a nosotros como país nos está pasando lo contrario, solo al parecer. Mientras aquí adentro de El Salvador, la propaganda nos pinta un lugar maravilloso, que vamos hacia el desarrollo, que somos uno de los países más seguros del mundo, que vamos a vivir felices todos y todas. Desde fuera se ve otra cosa. Les voy a dar solo algunos ejemplos. De octubre de 2021 hasta marzo de 2022, casi 50,000 salvadoreños y salvadoreñas fueron detenidos en la frontera sur de Estados Unidos. Se estima que en promedio cada día salen 300 compatriotas buscando oportunidades que en su misma tierra se le niegan. Si el país está tan bien, ¿por qué nuestra gente se sigue yendo? Otro dato. El Salvador es el país del mundo que tiene más presos por cada 100,000 habitantes. Somos el país con más gente encarcelada y aunque aquí algunos lo celebran, afuera eso quiere decir otras cosas. Por otra parte, Amnistía Internacional ha denunciado que el presidente del país está provocando una crisis de derechos humanos por el estado de excepción. Es decir, se están dando violaciones masivas a los derechos humanos. Y aunque a mucha gente esto le resulta indiferente y otros hasta aplauden, lo cierto es que es una barbarie lo que se ve desde fuera que está pasando en El Salvador. Por otro lado, en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante los señalamientos de espionaje ilegal de comunicaciones a opositores al régimen, los funcionarios del gobierno se limitaron a decir que estaban investigando y negaron que el software Pegasus estuviera siendo utilizado por el gobierno, cuando NS Group, la empresa que desarrolla Pegasus, ha reconocido que solo lo vende a gobiernos. Por su parte, Reporteros Sin Fronteras denunció que el gobierno salvadoreño multiplicó los ataques y amenazas contra los periodistas críticos, creando una imagen de una prensa enemiga en El Salvador. La agencia calificadora de riesgo Standard & Poor's bajó el 1 de junio la calificación crediticia de El Salvador. La bajó de B negativa a CCC positiva, una de las peores posiciones de crédito que pueda tener un país y que indica además que hay una alta probabilidad de que no pague sus deudas. Y un último ejemplo de los muchos que hay es que El Salvador es el peor evaluado de Centroamérica por falta de transparencia presupuestaria. El país ahora tiene la nota más baja de la región y estamos 24 puntos abajo de Guatemala, 22 de Costa Rica, 16 de Honduras y hasta un punto abajo de Nicaragua. Es decir, desde fuera se ve que estamos mal, somos como la oscuridad. ¿Y será que aquí dentro somos de verdad candil o solo es un espejismo que nos quieren hacer creer? La sección de la entrevista en el siguiente segmento de Miradas. Hola amigas y amigos, bienvenidos a una nueva sección de la entrevista. En esta ocasión tocaremos el tema, hablaremos el tema sobre la situación de los migrantes en la región, por supuesto también de los migrantes salvadoreños. Y para eso tenemos al jesuita Benjamín Sánchez del Servicio Jesuita a Migrantes en México, parte del proyecto biprovincial. Y pues bueno, le agradecemos mucho de que esté con nosotros. Sí, muchas gracias Josué por esta invitación y pues es un placer compartir con ustedes, ¿no? Esta experiencia yo creo que nos marca
tanto como bien lo menciona a nivel de región, ¿no? Pero también a nivel personal. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, sí, para contextualizar, si nos podría comentar cuál es el papel que juega la organización en la atención a los migrantes. Sí, bueno, nosotros, como bien dices, somos parte del Servicio Jesuita a Migrantes. Nosotros, como institución, pues brindamos principalmente orientación a lo que es apoyo humanitario, ¿no? Lo que tiene que ver con alimentación, medicina, también hospedaje, ¿no? En muchos casos, a la población migrante en tránsito, pero también a la población que viene a México a solicitar un refugio, ¿no? Son estas dos poblaciones las que atendemos. La distinción sería un migrante en tránsito, ¿no? Es aquel migrante que su destino final es Estados Unidos, ¿ya? Y que pues el territorio mexicano es parte de su, pues de su caminar, ¿no? Y pues nosotros desde ahí también nos acompañamos. Y los solicitantes de refugio son aquellas personas que tienen que salir de su país, principalmente porque, bueno, no solo lo económico, sino porque su vida corre peligro, ¿no? Principalmente por la cuestión de violencia que hay en la región centroamericana, que los hace salir, y pues nosotros acompañamos estos procesos, que son procesos mucho más, digamos, amplios, ¿no? O sea, con mucho más tiempo de acompañamiento que una persona de tránsito. Okay, si nos podría también mencionar de la región centroamericana, su organización, de qué países son los que más se abocan hacia ustedes, y Sí, bueno, claro. si nos podría hablar también concretamente del caso de El Salvador, ¿verdad? Sí, claro. En el caso de nosotros estamos ubicados en lo que se conoce como el Corredor Central, en lo que es el territorio de frontera con Guatemala, México. Es uno de los corredores que le podríamos decir menos visible. No estamos hablando, por ejemplo, de un Tapachula, que lo tenemos más o menos a 5 horas de donde estamos nosotros, y donde la cantidad de paso de las personas en situación de migración es mucho, ¿no? Es bastante grande, ¿no? O sea, solo hoy, por ejemplo, alrededor de las 10 de la mañana, de Tapachula hacia el norte de México, salieron aproximadamente, se habla de unos 5,000 migrantes, ¿no? Que estaban en esta ciudad, ¿no? Entonces, es mucho. En el caso de nosotros, es poco, digamos, el tránsito, ¿no? Pero eso no quiere decir que no sea como importante en el hecho de que, pues, las personas que transitan por este corredor principalmente son del triángulo, lo que se conoce el Triángulo Norte de Centroamérica, ¿no? Guatemala, El Salvador y Honduras, ¿no? Y desde el año 2018 hacia adelante, el país de Nicaragua también ha sido uno de los que ha incrementado su paso por el territorio mexicano y también su paso por esta parte de la región donde estamos ubicados, ¿no? En resumen, podría decirte que hasta lo que llevamos en este tiempo, la población que más pasa y que acompañamos nosotros, en primer lugar sería la población hondureña, que es una población también que tiene un número alto a nivel nacional de México, ¿no? Tanto en tránsito como en solicitudes de refugio, ¿no? Luego tendríamos a la población guatemalteca, desde el año pasado a la población nicaragüense, ¿no? Y en un cuarto lugar tendríamos a la población salvadoreña, ¿no? Las causas principales de salida pues tienen que ver del Triángulo Norte de Centroamérica. Es muy, muy grande el aspecto de la violencia social, principalmente las personas que están siendo perseguidas, ¿no? por las maras, por extorsión, por amenaza, porque lo quieren reclutar, porque no pueden seguir pagando también la renta, creo que si no estoy mal, le llaman, ¿no? Que esto le cobran, y pues más bien tienen que salir, ¿no? O sea, en un determinado tiempo, ¿no? Y esto principalmente, como te digo, el Triángulo Norte, Guatemala, Honduras, El Salvador. Claro está que las razones económicas es una razón muy, muy importante también de salida, y en el caso de la población nicaragüense, actualmente debido a la situación política. Ahora bien, por mencionar algunos datos, la Organización Internacional para la Migración, a través del programa de migrantes desaparecidos, contabilizó alrededor de más de 3,000 personas migrantes muertas y o desaparecidas, ¿no? Entre el 2014 y 2021. Igual el Servicio Jesuita a Migrantes en México, en un informe,
reportó un incremento que se cuadruplicó esta tasa, digamos. Por ponerlo en perspectiva, en 2017 pasó de tener 83 migrantes desaparecidos a 349 en 2021, ¿no? En su percepción, ¿cuál sería la lectura que le da este dato y cuál sería la causa de este incremento? Sí, una de las principales situaciones que por lo menos desde hace 3 años, ¿no? Lo que llamamos la actualidad, ha sido, digamos, la poca acompañamiento, ¿no? Desde la parte gubernamental, ¿no? Hablo principalmente del Estado mexicano, de acompañar estos casos de las personas que ingresan al territorio mexicano, ¿no? ¿Qué hace esto? Que la persona tenga que buscar rutas alternas al no acceder a una regularización, ¿no? En el territorio, buscan rutas alternas que los lleva a hacer digamos, se me fue la palabra, perdón, un blanco fácil, ¿no? Para los grupos delictivos, ¿no? Que lamentablemente también están presentes por todo el territorio, por todo el territorio mexicano, que tiene que ver principalmente con las cuestiones de cárteles, ¿no? Las mismas organizaciones también a nivel comunitario de pandillas, ¿no? Que se aprovechan de esta población, ¿no? Que muchas veces lo menos que les puede pasar es que le quiten el dinero, ¿no? Pero como dices, el incremento de personas desaparecidas ha sido muy alto, ¿no? En estos últimos años. La parte de secuestro también son otra de las situaciones que hemos visto. El año pasado, por ejemplo, se dieron muchos secuestros de personas, principalmente nicaragüenses, cubanas, no venezolanas, de estos perfiles que ingresaban al territorio, muchos de ellos por polleros, y los mismos polleros a veces los entregan, ¿no? A estos grupos delictivos. También, lamentablemente, hemos tenido violaciones de derechos humanos por parte de las instituciones estatales de seguridad, ¿no? Estamos hablando de la policía estatal, ¿no? Acá en México, que también les cobra, ¿no? O en algunas ocasiones ha golpeado a mucha de esta población que pasa en tránsito. Sí, ahora bien, ese mismo informe se menciona que precisamente una de las mayores dificultades que viven las familias que tienen parientes que han desaparecido es que no encuentran el mecanismo para poder denunciar esta situación. Sí, es un proceso, digamos, complicado, la verdad, y para nosotros como organización inclusive ha sido un reto, ya un reto porque es enfrentarse también a una estructura de violencia de mucho peso, ¿no? En el territorio mexicano, que a veces sobrepasa también como pues nuestras herramientas, ¿no? El acompañamiento que nosotros podríamos dar, y también porque a nivel de gobierno de repente no dan la respuesta necesaria, ¿no? O sea, te pueden comentar, sí, pueden dirigirse a tal oficina, a tal lado, los familiares no son atendidos o son atendidos dándole poca información, ¿no? O luego no se le da seguimiento al caso, porque muchos de estos ya se tendría que pasar, o más bien se pasan a instituciones gubernamentales para que puedan ayudar a esta población, ¿no? En este problema en el que se encuentra, ¿no? ¿Qué es lo más recomendable que puede hacer una persona que tiene un familiar migrante con el que ha perdido contacto y que, bueno, ya se podría decir que está desaparecido? Y desde nosotros como institución, como bien lo mencionaba, tenemos un programa de búsqueda ya en la que intentamos primero, bueno, que la persona se ponga en contacto con nosotros acá en México, ¿no? Con el Servicio de Ciudad Migrante en México. Tenemos asignado a una persona que es la encargada de dar la orientación a los familiares, ¿no? De cómo ir haciendo este proceso, ¿no? Esta persona, al recepcionar el caso, ¿no? Al hablar con el familiar, ya lo conecta, ya sea con una institución estatal, que es la responsable de dar este seguimiento, o con otra organización también que pueda ayudar a dar seguimiento también al caso, ¿no? Nosotros tenemos como una limitación, ¿no? Es decir, hasta un punto donde nosotros podemos interferir, ¿no? Llega un momento en que se pide que la persona directamente esté en contacto con esta institución estatal, ¿no? Entonces, pero desde nuestra parte yo creo que
digamos, pueden contar, digamos, con ese apoyo, no solo personas que estén acá en México, sino personas también que estén en Centroamérica, que estén buscando sus familiares, que nos contacten a nuestra oficina, nos pueden buscar en las redes sociales del Servicio Jesuita Migrantes, ¿no? Escribirnos allí el caso y con gusto pues le acompañaremos hasta donde nosotros podamos en esta situación pues que están viviendo. Es muy importante recalcar que el trámite tiene que hacerlo el familiar, ¿ya? Eso es muy importante, ¿no? Alguien muy cercano a la persona de cual ha desaparecido, ¿va? Sí, yo creo que más bien desde la experiencia que nosotros hemos de acompañar principalmente a la población salvadoreña, yo creo que todavía en ellos hay mucha presencia de miedo porque se sienten inseguros, ¿no? O sea, yo creo que esto es muy importante, ¿no? O sea, todavía hay una inseguridad muy presente que ellos están viviendo y por el cual continúan saliendo del Salvador, ¿no? Aquí es muy, muy importante porque sí tiene que ver la cuestión económica, ¿no? Pero cuando uno habla con ellos, con la población salvadoreña, acentúan, ¿no? Esta parte es que yo no puedo regresar a mi país porque tengo miedo, ¿no? Tengo un miedo porque pues, mi vida corre peligro o mi familia puede perder la vida, ¿no? Entonces, partiendo de esto, yo creo que aún faltan, digamos, políticas que puedan ayudar a la población a sentir una seguridad, ¿no? O sea, una seguridad, claro, que va relacionada con una experiencia buena también en su parte económica, ¿no? Una familia, una persona salvadoreña no va a salir de su país si verdaderamente no está viviendo esto que nos está compartiendo, ¿no? O sea, de inseguridad, de no tener un fundamento económico, ¿no? Porque el riesgo que van a tomar es un riesgo muy alto. Ya profundizamos un poco en las causas, pero también quisiera de que nos pudiera hablar para ponerle, digamos, un rostro a la situación. En su experiencia, si pudiéramos hablar de algún caso que le haya impactado a usted, de lo que más le haya impactado, que haya llegado a conocer y que, pues bueno, que tiene que ver más que todo con la travesía que tienen que recorrer los migrantes y las situaciones que tienen que vivir, ¿no? En ese camino. A mi mente vienen, ahorita que estoy hablando contigo, muchos rostros, pero traeré en mente a una familia salvadoreña de 7 integrantes, ¿no? Empezando por eso, ya no es una familia nuclear, a veces el papá, la mamá, el hijo, 2 hijas, ¿no? Estamos hablando que son más comunes de poblaciones amplias, ¿no? Donde viene la mamá, la nuera, el cuñado, ¿no? El primo, el esposo. Entonces, esta familia de este núcleo salió porque empezaron a ser extorsionadas, ¿no? Por una pandilla en este país, hasta que llegó un momento en que ellos no pudieron seguir pagando, ¿no? Trataron como de hablar, no podemos seguir pagando, ¿no? ¿Qué podemos hacer? O sea, la respuesta de la pandilla, bueno, les doy 24 horas para que abandonen su casa, si no te matamos a ti y matamos al resto de tu familia. ¿Ya? O sea, cuando cuando te lo cuentan, ves sus miradas, o sea, ves el rostro, o sea, es una cosa que a nosotros nos dicen, padre, es que no teníamos opción, o sea, si nos quedamos esa noche más, pues tuviéramos ya sin vida, ¿no? Entonces nos toca salir. Recuerdo que solo traían una casi, mira, mochila como bolsas, como una estilo de bolsa donde pudieron agarrar lo que tenían, sus documentos y empezaron su travesía, ¿no? En el tránsito por Guatemala sufrieron en este caso la extorsión de la misma policía guatemalteca también, donde le quitaron lo último que tenían, ya porque le cobraban por cada integrante, ¿no? Y pues llegan, gracias a Dios, logran entrar acá al territorio mexicano, llegan con nosotros, lo recibimos y empiezan a contarnos, ¿no? Su situación, ¿no? Otra de las cosas ellos traían 2 niños muy pequeños, un niño de 6 años y una niña de 7 años, ¿no? A mí era como muy, muy, muy fuerte porque, claro, los niños pensaban que andaban como en un paseo, ¿no?
es esta parte, ¿no? Yo dije, es fuerte porque ellos te dan como esperanza, les daban esperanza a ellos porque pues alegre, contento en el lugar donde los traemos acá a un albergue donde pueden estar, pero los grandes, o sea, los mayores sabían el por qué habían salido, ¿no? Y ellos trataban de mantener esa alegría, ¿no? De que esa sonrisa, ¿no? Esa experiencia buena que estaban viviendo estos niños, pues la mantuvieran, ¿no? Que no se dieran cuenta de lo que estaban sufriendo, ¿no? Esta familia, la verdad que como muchas familias salvadoreñas, como muchas familias que emigran, y puedo decir todos, la mayoría, son familias luchadoras, ¿no? Y deciden y empiezan a construir un proyecto de vida ya acá, ¿ya? Porque saben que no pueden regresar a su país, ¿no? Y gracias a Dios estas familias ya son refugiados en El Salvador, ya cuentan con una regularización estable todos, ¿no? De una residencia permanente y puedes seguir gozando de muchos derechos pues, que este país les ofrece, ¿no? A una población, a unas personas, ¿no? Que han tenido que dejar su territorio, ¿no? Por cuestiones de salvaguardar su vida. Bueno, padre, le agradecemos por su tiempo y por muy valiosa información. Sí, no, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y pues igual, bueno, que Dios los bendiga y gracias por la invitación. Bueno, ustedes amigos, esperamos que les haya ayudado la información brindada en esta sección de la entrevista. Siga con más de Miradas. En el Auditorio Segundo Montes de la UCA se presentaron los resultados de la encuesta denominada Evaluación Ciudadana del tercer año de gobierno del presidente Nayib Bukele. Los resultados fueron presentados por Laura Andrade, directora del UDOP. La encuesta se dividió en diferentes áreas de evaluación. La primera fue de opiniones sobre la situación general del país. Un interrogante fue sobre cómo se considera la situación económica del país, donde un 45.6% dijo que ha mejorado, mientras que un 30.3% dice que ha empeorado, mencionando como mayor causante el alto costo de la vida. La población también opinó que el mayor problema que enfrenta actualmente el país es la delincuencia y la economía. El segundo aspecto evaluado fueron las opiniones sobre el actual gobierno. Un 34.5% de la población afirmó que el mayor logro del gobierno es el combate a la delincuencia, seguido del manejo de la pandemia por COVID-19. También, la mayoría de la población cree que el gobierno está haciendo las cosas bien. Sobre los ministerios, el mejor evaluado fue el de Salud, seguido del Ministerio de Educación, el de Defensa y el de Turismo, mientras que los peores evaluados fueron el de Trabajo y el de Economía. La nota que le da la población al tercer año de gobierno es de 8.18, calificación que bajó respecto al año pasado. En cuanto a las opiniones sobre el presidente, el 63% de la población dice que la imagen del presidente ha mejorado, un 23.8% dice que sigue igual y un 13.2% afirma que ha empeorado. La nota que la población le da al presidente es de 8.43, algunos puntos menos que el año anterior. Sobre la coyuntura actual, se preguntó sobre la efectividad del régimen de excepción, donde la mayoría de la población opinó que ha ayudado a controlar la delincuencia del país. No obstante, más de la mitad de la población afirma que la proporción de personas detenidas por error es mayor de lo que dice el gobierno. Sobre la Asamblea Legislativa, una de las preguntas afirmó que un 71.1% de la población dice que la aprobación de la ley Bitcoin no ha beneficiado en nada a su economía. La nota a los diputados fue de 7.45. Por otra parte, sobre a quienes representan los diputados cuando votan, el 41.7% dijo que a toda la población. Un 25.7% dijo que al presidente, lo cual fue muy diferente a lo que opinó la gente el año anterior. También,
La población dijo que está en desacuerdo que tengan vehículos asignados y vales de gasolina, que haya diputados con más de $5,000 de salario, que no se conozca la información de los salarios ni asesores, entre otras cosas más. En cuanto a las opiniones sobre las municipalidades, la población afirma que un 34.4% no se siente nada satisfecho con el trabajo brindado, luego de un año de gestión de las nuevas alcaldías, y la nota que le otorgan es de 5.47. El vicerrector de Proyección Social analizó los resultados de la encuesta, resaltando algunos aspectos a tomar en cuenta. 2 acotaciones sobre esta aprobación general. La primera es que el presidente en general sale mejor evaluado que sus funcionarios y sus ministerios, en general, excepto en 2 casos, es verdad, sale el presidente. ¿Qué quiere decir? Que la figura del presidente suma, arrastra, a pesar de que hay muchos indicadores que son objetivos, digamos, de la situación económica, de la falta de transparencia, de casos de corrupción, del deterioro medioambiental. La gente sigue respaldando, en menor medida que el año pasado, pero sigue respaldando al presidente en especial y a este gobierno en general. ¿Por qué? Una de las explicaciones es que creen en el presidente, le tienen confianza, ¿verdad? A pesar de que no rinde cuentas, la gente le cree, ¿verdad? No, es una de las explicaciones que se puede encontrar. Ustedes ven los números objetivos de lo que está pasando en el país, pero la gente sigue confiando en que el país va a estar mejor, aunque no esté mejor objetivamente según los números, pero la gente tiene depositada la confianza todavía a los 3 años de gobierno en el actual presidente. Si deseas ver los resultados completos, puedes ingresar al sitio web de www.uca.edu.sv/pleca-udop. La Universidad de El Salvador es una institución autónoma en la docencia, lo administrativo y lo económico. La designación de sus autoridades pasa por proceso de elección interna, donde participa el personal administrativo, docente y los estudiantes. Para el año 2022, la UES no solo ve reducidos sus recursos financieros, sino también su autonomía universitaria. Circula la propuesta de una nueva ley orgánica atribuida a un diputado de la bancada CIAN, que en lo medular cambiaría la forma de elección y de gobierno de la UES. La ley orgánica vigente tiene como autoridad a la Asamblea General Universitaria, AGU, el Consejo Superior Universitario, CSU, y el rector. La nueva propuesta elimina las 2 anteriores. Los aspirantes a rector deben solicitar su inscripción al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, y será ésta quien decida si procede o no la inscripción y a quienes permitirá participar. Mediante elección, los docentes y los estudiantes ratificarán a alguno de los candidatos que defina el Mineducit. A nivel de órganos de gobierno, la UES está integrada por el decano, 2 representantes del sector académico, 2 representantes no docentes, 2 representantes de los estudiantes. En la nueva propuesta, el órgano de gobierno quedaría así: una junta directiva universitaria, la junta directiva de la facultad y el tribunal universitario. Este último estará integrado por 5 miembros, 3 de ellos propuestos por el Consejo Nacional de la Judicatura, órgano externo controlado por el oficialismo. – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 50 – 51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63 – 64 – 65 – 66 – 67 – 68 – 69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75 – 76 – 77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82 – 83 – 84 – 85 – 86 – 87 – 88 – 89 – 90 – 91 – 92 – 93 – 94 – 95
En el próximo Miradas... La niña pequeña cuando mira a los policías me dice, mira papá, amarraron a mamá así, porque hasta ella le hace así para atrás. Pensamos que ella no se había fijado, pero hace 3 días que yo iba para cárcel de mujeres, iba con ellas, me di cuenta que ella se fijó perfectamente.